Michel de Certeau, La escritura de la historia. Segunda parte. Producción del tiempo. Una arqueología religiosa. Introducción. Cuestiones de método. Podemos comprobar un derrumbe de la práctica religiosa en toda Francia durante la Revolución y después de ella. Este cambio brusco de la situación exige naturalmente una explicación. Debió pasar algo anteriormente para que pudiera producirse esta ruptura. Es un hecho que esta modificación se produjo muy rápidamente bajo los efectos de la sacudida de la Revolución, escriben E. Gautier y L. Henry. Y esto nos hace pensar que los espíritus estaban preparados para aceptarla. ¿Qué debe hacer el historiador ante el azar, sino desafiarlo y plantearse razones, es decir, comprender? Pero comprender no es esconderse en una ideología ni dar un apelativo cualquiera a lo que permanece oculto. Comprender es tener que encontrar en la misma información histórica aquello que la vuelve pensable. Lo que la vuelve pensable. Esta investigación tiene muchos efectos. Nos permite hacer destacar una serie de indicios hasta ahora no observados y en lo sucesivo muy notables, porque sabemos aproximadamente a qué función deben corresponder. Pero dicha investigación no puede poner en tela de juicio los conceptos, las unidades históricas o los niveles de análisis aceptados hasta este momento. Con estos criterios nos ponemos a revisar la idea de una cristianización en el siglo XVII, o el aislamiento de un antiguo régimen como una totalidad distinta de lo que la sigue, o el alcance de los resultados que nos proporciona el análisis cuantitativo de las prácticas. Necesarios a la historiografía, estos cortes de tipos diferentes se ven constantemente erosionados en sus límites por las mismas cuestiones que ellos mismos permitieron alcanzar. Las coherencias del análisis son atacadas al revés, partiendo de un desarrollo, de sus extremos y de sus consecuencias. Resultan muy frágiles ante estas puntas de lanza que avanzan. Un trabajo en las orillas provoca su modificación o su reemplazo. En este punto se realiza el paso de un modelo al otro. Llegamos así a un corte, en el que ya no interesa únicamente la evolución de una sociedad, por ejemplo, el derrumbe de las prácticas religiosas, sino la de los instrumentos de su análisis, por ejemplo, el dudar de una descripción cuantitativa. Ya no interesa el paso de un período a otro, sino la modificación de los modelos en función de los cuales se trazó dicha censura histórica. Entre estas dos especies de transformación existe una conexión estrecha. La historiografía se mueve constantemente junto con la historia que estudia y con el lugar histórico donde se elabora. Aquí la búsqueda de lo que debió pasar en los siglos XVII y XVIII para que se produjeran los hechos que pueden comprobarse al fin del siglo XVIII exige normalmente una reflexión sobre lo que debe pasar hoy y que se hagan cambios en los procedimientos historiográficos para que aparezca una u otra serie de elementos que no entraban en el campo de los procedimientos analíticos empleados hasta ahora. Un caso particular de esta conexión se nos ofrece junto con un problema histórico bien conocido, la divergencia creciente en el siglo XVII y todavía más en el XVIII entre la rápida autonomía de los filósofos en lo referente a criterios religiosos y, por otra parte, la tranquila persistencia, más aún la extensión objetiva de las prácticas religiosas en el conjunto del país durante el mismo tiempo. Nos podemos preguntar qué relación mantienen las ideologías de las luces con este estado latente de los comportamientos sociales contemporáneos. Es claro que esta distorsión tiene un fundamento social y económico en el enriquecimiento de una alta burguesía que se aleja cada vez más de las masas rurales. Pero es preciso interrogarnos también sobre las consecuencias en nuestra interpretación de los métodos distintos que utilizamos en los dos sectores, uno ideológico y literario, en lo que se refiere a los sistemas de pensamiento, otro sociológico en lo que se refiere a las prácticas.
Tal vez nuestra dificultad para descubrir una relación entre las ideologías progresistas y las resistencias socioculturales se debe a la heterogeneidad que plantean a priori los métodos que se produjeron como reacción del uno contra el otro, cuando la cuantificación de los hechos positivos fue promovida por Gabriel Lebras frente a la historia doctrinal francesa, literaria o teológica, o a las tipologías teóricas alemanas. Precisamente debido a las renovaciones que el mismo Lebras hizo posibles, este análisis sociológico nos muestra sus propias limitaciones. Para ser breves, digamos que este tipo de análisis vuelve impensable la especificidad de las organizaciones ideológicas o religiosas. Las convierte en representaciones o en reflejos de estructuras sociales. Dicho de otra manera, las elimina como factores reales de la historia. Son únicamente excrescencias o efectos secundarios preciosos en cuanto permiten ver, por transparencia, lo que las ha provocado. Formalidades en historiografía. Así procede G. E. Swanson, por ejemplo, en un estudio muy reciente en el que trata de probar la dependencia de las formaciones y de las doctrinas religiosas del siglo XVI, relacionándolas con las estructuras del poder político. Los repartimientos regionales en materia religiosa, así como las teologías, son para él la proyección o el reflejo de formas de gobierno que han previamente inventariado y clasificado. La tesis de Swanson sobre el origen político de las doctrinas reformadas tiene la nitidez de una posición que acomete francamente un problema fundamental. Nos permite identificar algunos principios que se encuentran también, pero generalmente recubiertos por la erudición, en muchos de nuestros trabajos históricos. Enumero a continuación algunos de ellos. 1. La historia proporciona hechos destinados a llenar los cuadros formales determinados por una teoría económica, sociológica, demográfica o psicoanalítica. Esta concepción tiende a lanzar a la historia del lado de los ejemplos que deben ilustrar una doctrina definida en otra parte. La afirmación inversa puede llegar al mismo resultado. En su piedad por los hechos, el erudito recoge elementos necesarios para la investigación, pero encuadrados y movilizados en un orden del saber que él desconoce y que funciona sin que él lo sepa. La apología de los hechos repite las formas de su identificación. Tiene por corolario implícito la preservación de las normas y de las ideologías que determinan su división, su clasificación y su organización al servicio de los mismos postulados. Ilustra, pues, una doctrina, pero una doctrina que no se demuestra y de la que no se nos dan sino los ejemplos, los hechos. 2. La taxonomía en Swanson proviene de una socioetnología de las formas políticas. De ahí obtiene los criterios para su estudio histórico acerca de las raíces sociales de las doctrinas religiosas, posición normal puesto que los códigos interpretativos del pasado nunca nos vienen de ese mismo pasado. Pero él supone también que esta rejilla sociológica se acerca más a la realidad de toda sociedad e introduce su propio referente en el análisis. Le concede la capacidad de corresponder a la verdad social, de manera que las otras taxonomías deben reducirse a esta por una serie de transformaciones. Esto es olvidar que ningún código es, como código, más fiel a lo real. La eficacia de un código proviene de su poder operativo, es decir, en cuanto es instrumento de una operación de la sociedad sobre ella misma. Ahora bien, aun suponiendo que en las sociedades contemporáneas el cambio se efectúa y se piensa de un modo sociológico, no siempre ha sido así. Una perspectiva histórica debe tener en cuenta las sustituciones sucesivas de los códigos de referencia y, por ejemplo, el hecho de que el código teológico desempeñaba en el siglo XIII el papel que pueden desempeñar en nuestros días el código sociológico o el económico. No deberíamos considerar como insignificante la diferencia entre los cuadros de referencia en función de los cuales una sociedad organiza las acciones y los pensamientos.
Reducir un código a otro sería precisamente negar el trabajo de la historia. 3. Finalmente le parece a Swanson, como a otros muchos, que un modelo único, aquí político, podría con todo derecho dar cuenta de la sociedad en su globalidad. Un solo sistema de explicación debería, en principio, integrar y cubrir la complejidad. El objetivo, pues, de un análisis científico debe ser reducir a la unicidad de un modelo teórico la huidiza multiplicidad de las organizaciones sociales. Esta convicción tiene por lo menos dos orígenes que se refuerzan el uno al otro. Por una parte, un postulado etnológico según el cual las sociedades, entre comillas, salvajes, pueden reducirse a un sistema. Por otra parte, fundándolo en la operación que convierte la relación civilizador-salvaje en una relación interna entre las sociedades modernas, un postulado jerárquico según el cual a algunas de las fuerzas o de los valores que circulan en una sociedad se les atribuye el privilegio de representar el factor predominante, el progreso o lo esencial, y sirven para clasificar a todas las demás. El lugar central que se da a una categoría de signos funda la posibilidad de clasificar a las demás como atrasos o resistencias y proporciona la base parcial de una coherencia, de una mentalidad o de un sistema al que se refiere todo el conjunto. Es claro que el lugar otorgado a los signos nos remite al lugar social de los historiadores. Sea de esto lo que fuere, la referencia a una coherencia capaz de abarcar la totalidad de los datos de una época o de un país choca con la resistencia de los materiales. Lo que ponen en tela de juicio en lo sucesivo no es únicamente el cambio del modelo interpretativo, es la idea de que sea posible pensarlos en singular. Llegamos pues a considerar el hecho de que una misma sociedad presenta una pluralidad de desarrollos heterogéneos pero combinados. Por ejemplo, según J. Berg, esta pluralidad se caracterizaría por una relación específica entre una base o un fondo, una X referencial, es decir, algo a partir de lo cual se sitúa la multiplicidad, y el juego entre una pluralidad de predicados a los que solo puede captar el análisis, la dimensión o predicado político, la dimensión o predicado artístico o literario o industrial, etc. Sería pues necesario elaborar el modelo de una evolución pluridimensional que permita concebir a las dimensiones como articuladas y compensadas, pero que obedecen sin embargo a lógicas propias y a ritmos diferentes de crecimiento. Tomado aquí como ejemplo, este esquema responde al problema que encuentra toda historiografía. Ella combina, en efecto, dos elementos aparentemente contradictorios. Uno, la singularidad de un nombre propio, unicidad del referente, a la vez inevitable, se hace la historia de Francia o del Magreb o del siglo XVII, etc., e imposible de captar. El nombre propio designa el postulado del análisis, pero no su contenido. 2. La pluralidad de sistemas de desarrollo que se refieren ellos mismos a una pluralidad de los niveles, los métodos y los materiales del análisis. Entre este singular y este plural, J. Berg postula una relación análoga a aquella en la que un sujeto invisible mantiene con predicados visibles. Sin meternos a precisar las dificultades que presenta esta fijación de las dimensiones o de los predicados en una X casi mística a partir de la cual se les da un apoyo real pero desconocido, podemos notar que esta última huella de un ontologismo del lenguaje tan frecuente en historia tiene por consecuencia el hecho de suponer que este reparto en dimensiones posee una validez universal y constante. Ahora bien, esta distinción no es estable. Por ejemplo, la disociación de lo político, de lo sacro o de lo estático es una producción histórica que resulta de la aparición de un tipo moderno de civilización que no siempre ha existido. Además, los sistemas de desarrollo calificados aquí como dimensiones no corresponden a áreas homólogas. Las unidades políticas, religiosas o intelectuales no coinciden, no tienen la misma extensión en el tiempo y en el espacio, de tal manera que suponernos una misma base
Francia del siglo XVII, etc., es una operación que consiste simplemente en tomar un código político, religioso, cronológico, etc., como base del análisis de sus relaciones con las otras. El historiador tiene que pasar por esto. No existe un punto de vista universal, pero este referente proviene también de su operación. No está más cerca de lo real, aun cuando sea la condición de un análisis que saca de los materiales un conocimiento real, aunque relativo a un sistema de interpretación. Parece que debemos concebir, como lo muestran las investigaciones actuales en ciencias humanas, la posibilidad de sistemas distintos y combinados sin tener que introducir en su análisis el soporte de una realidad originaria y unitaria. Esto implica lo siguiente, que podemos pensar una pluralidad de sistemas especificados por tipos y superficies de funcionamiento heterogéneas, que la naturaleza misma de estos sistemas varía. El sistema religioso, por ejemplo, no siempre ha sido estable ni distinto de lo que ha llegado a ser sistema político, que las compatibilidades, las relaciones y las compensaciones recíprocas entre estos sistemas diferentes especifican a las unidades previamente divididas por la historia, que, finalmente, el proceso por el cual estas unidades se deshacen o se mudan para dejar el lugar a otras puede ser analizado como el encaminamiento de dichas combinaciones a umbrales de compatibilidad o de tolerancia entre los elementos que conjugan. La identificación de estos sistemas es evidentemente relativa a condiciones y a modelos de investigación, pero esto es simplemente decir que los análisis científicos intervienen, clasifican y operan sin jamás poder integrar ni superar por el discurso de la historia a lo real de que hablan. Ellos forman parte de él y de él dependen como de un suelo cuyos desplazamientos dirigen sus movimientos. Nos ha parecido interesante examinar, según este esquema global, el movimiento que se produce al nivel de las prácticas religiosas durante los siglos XVII y XVIII. Este movimiento pone simultáneamente en tela de juicio a las modificaciones sociales y a los cambios en la axiomática del obrar. Aquí vemos constituirse como distinto del sistema religioso un sistema político y después económico en un tiempo en que, como lo ha mostrado R. Palmer, el cristianismo condiciona todavía el curso general de la filosofía. Otra combinación social de sistemas distintos, al mismo tiempo que otro aspecto de lo pensable, se insinúan poco a poco en el elemento todavía masivamente religioso, lo que no quiere decir necesariamente cristiano, de la población francesa. Una nueva formalidad de las prácticas permite captar estas transformaciones estructurales al nivel mismo de las conductas religiosas y de su funcionamiento, sin tener que pasar necesariamente por las ideologías que elabora una élite intelectual. Por esto mismo, por la posibilidad de aislar estas dos series, tal vez tengamos ya el medio de analizar cómo, por una parte, las prácticas y las ideologías se articulan en un caso particular y, por otra parte, cómo se realiza el paso de un tipo social de articulación a otro.